Bienvenido al canal Calm Analytics. Este es Boris Tissenhausen. 15 de febrero, el episodio de hoy estará repleto. En este número, Ucrania ataca un puerto ruso clave. El Kremlin exige la introducción del control externo en Ucrania. Y ahora sobre los venenos de Putin. ¿Quién está envenenando a los indeseables en Rusia? ¿Y por qué y para qué el envenenamiento? He llegado a una conclusión interesante. Creo que a ustedes también les resultará interesante. Moscú ha pasado a lanzar amenazas abiertas contra Armenia, y el presidente de Azerbaiyán acusa abiertamente a Rusia de ataques deliberados contra la embajada de Azerbaiyán en Ucrania. Además, el primer ministro de Dinamarca exige permitir de inmediato ataques en el interior de la Federación Rusa. Sobre esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy. Habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Me alegra verte aquí. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron uno de los puertos más grandes del sur de Rusia, el puerto de Taman, en el Mar Negro, en la región de Krasnodar. No es la primera vez que lo atacan, pero esta vez se lo tomaron muy en serio. El volumen total de los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos y gas licuado en este puerto supera el 1.000.000 de metros cúbicos. Como siempre, las autoridades locales informaron que cayeron restos de un dron. Por supuesto, dijeron que lo derribaron todo, pero debido a los restos, algo se incendió. Y ya saben, a veces, por mentir, las autoridades locales terminan dando una versión oficial bastante extraña. Ahora les voy a leer esta versión oficial que publicaron. Según informó el centro operativo de la región, el ataque continuó desde la tarde. En el asentamiento de Volna, justo donde se encuentra este puerto, la situación no es sencilla. Hay varios focos de incendio que están siendo apagados por 126 bomberos y 34 unidades de equipo, incluyendo el Ministerio de Emergencias de Rusia en la región de Krasnodar, según el comunicado. Estos son los restos, ¿verdad? 126 bomberos, 34 unidades de equipo. Como dicen, no es tan temible el dron ucraniano como lo son sus restos. Estos simplemente son unos artefactos. O sea, básicamente destruyeron medio puerto, al parecer. ¿Alguna vez han visto que 126 personas y 34 unidades de equipo apaguen los restos de un dron derribado? Saben, una cantidad así solo se moviliza cuando arde un objeto estratégico bajo la máxima categoría de dificultad de incendio. Y eso significa que el impacto fue muy preciso y que están ardiendo tanques llenos, no simplemente algún pasto seco en invierno, ¿verdad? Es importante entender que se almacena en ese puerto. Allí hay enormes instalaciones para la transferencia de gas licuado y amoníaco. Así que un ataque a los depósitos de gas del puerto de Tamán representa un riesgo colosal para los propios rusos. Si explota la terminal de gas, la explosión será comparable a una carga nuclear táctica de baja potencia. Por eso enviaron allí a 126 bomberos. No están apagando escombros, creo que lo entienden perfectamente. Están intentando prevenir una catástrofe que podría hacer volar ese puerto al diablo que, en fin, es donde le corresponde estar. Así que el puerto de Tamán es uno de los bolsillos de la guerra de Putin y un refugio para la flota en la sombra. A través de Tamán pasa un enorme flujo de exportación de productos petrolíferos. Allí hay fuel oil, nafta. Allí entran los petroleros de esa misma flota en la sombra, se cargan, apagan los transpondedores y transportan el petróleo para que Putin reciba divisas para la producción de misiles. Así que dejar fuera de servicio las estaciones de bombeo o las estanterías en Tamán significa la pérdida de decenas de millones de dólares diariamente. Por cierto, aquí escriben que los terminales han sido dañados y eso es maravilloso, todo como a ustedes les gusta. Y aquí hay una actualización. Justo antes de comenzar la grabación del programa, las autoridades locales actualizaron la información. En el asentamiento de Volna, en el distrito de Temriuk, continúan apagando el incendio, solo que ahora están combatiendo un fuego de más de 2.000 metros cuadrados. En la lucha contra el fuego ya participan 165 personas y 45 unidades de equipo, incluyendo al Ministerio de Emergencias de Rusia en la región de Krasnodar. Un acierto muy afortunado, muy preciso y oportuno. Y brevemente sobre las negociaciones. Como ya mencioné, la próxima ronda tendrá lugar el 17 de febrero, y ese mismo día Steve Witkoff y Jared Kushner mantendrán negociaciones tanto en el triángulo EU, Ucrania, Rusia, como también con Irán. Es decir, no sé cómo van a lograrlo. La parte estadounidense decidió programar 2 rondas de negociaciones sumamente importantes para el mismo día. O sea, creo que probablemente será algo así. Sí, no, listo, nos vamos. Así será. No espero ningún avance significativo. Creo que ustedes tampoco.
aunque ahora hay muchos mensajes de carácter optimista, como si ya quedara muy poco por resolver prácticamente en todos los puntos. Creo que está claro para todos, probablemente para todas las personas que piensan con sensatez, y sé que precisamente esas personas están en este canal, que Putin va a luchar tanto tiempo como pueda, exactamente ese tiempo. Por eso, después de que en esta ronda Donald Trump tenga que volver a tomar el látigo y azotar con él a la medusa calva, creo que Trump, lamentablemente, también ejercerá presión sobre Ucrania. Creo que eso también es evidente. Bueno, y Rusia, por supuesto, exige la retirada de las tropas del Donbass. Nada ha cambiado. Los rusos son tahúres profesionales en las negociaciones. El tiempo no está de su lado en este caso, y eso es bueno. Incluso si simplemente, vamos a suponer simplemente el caso de que, bueno, digamos que Ucrania, bajo presión, aceptó retirar las tropas del Donbass. ¿Qué harán los rusos? ¿Creen que firmarán la paz? No. Seguirán presentando condiciones imposibles de cumplir, pero ya habiendo tomado la fortaleza, porque para Putin el Donbass no es una victoria. Ninguno de los objetivos estratégicos se ha alcanzado, ninguno. Es decir, aquí en Ucrania no ocurrirá ninguna desnazificación ni desmilitarización en el sentido que ellos entienden. La tesis principal, me parece que ahora debe sonar en todas partes, es: Putin va a seguir luchando mientras pueda, mientras tenga dinero. Esa es la tesis principal. Por eso hay que golpear el dinero, el presupuesto militar, a aplicar sanciones. Y por supuesto también sería bueno darle a Ucrania algo que pudiera golpear tan profundamente en Rusia que esa medusa de Botox se escondiera en alguna de sus madrigueras, en uno de sus búnkeres, y se quedara allí, callada. Por eso, si Donald Trump quiere recibir el Premio Nobel de la Paz, debe atreverse finalmente a imponer sanciones severas contra Rusia y así privar a Putin de su presupuesto militar. Y además, por cierto, hay que mostrarle a Putin que los ultimátums de Donald Trump son realmente ultimátums de Donald Trump que tienen peso y que cuando estos ultimátums expiran, algo sucederá y no simplemente una prórroga. Bueno, si no quieres, entonces extendemos el ultimátum. ¿Recuerdan cómo en la infancia, cuando no queríamos contar hasta 5, por ejemplo, decíamos 4 con un hilito, 4 con una cuerdita, 4 con una gomita, y así sucesivamente? Inmediatamente, un golpe directo a la calva después de que termine el ultimátum. Es cierto. Por cierto, a muchos les sorprendió que los rusos también quieran convertirse en garantes de seguridad para Ucrania. ¿Cuál es el sentido? Yo lo interpreto así. Ellos quieren meterse en el grupo de garantes de seguridad para poder influir en los procesos, principalmente para tener el derecho de bloquear suministros o la toma de decisiones para ayudar a Ucrania. En fin, llegará Medinsky y empezará de nuevo a tocar la organeta rusa. Si no entregan el Donbass, después será peor. También contará sobre el espíritu y la fórmula de Anchorage, de la que, por cierto, solo los rusos saben. Y por cierto, se me ocurrió una idea muy buena. Saben, hoy es como uno de esos días, ¿no? Si alguno de los periodistas del grupo le preguntara a Donald Trump si sabe qué es el espíritu o la fórmula de Anchorage, así, directamente frente a la cámara, como suele pasar en el avión o en una rueda de prensa, y preguntara: ¿sabe usted qué es el espíritu o la fórmula de Anchorage? Sería una pregunta excelente, que pondría todo en su lugar y, por cierto, ayudaría a Ucrania a quitarles a los rusos ese mantra absurdo que repiten, según el espíritu de Anchorage. Es decir, no sé qué espíritu de Anchorage están invocando ahí, o si lo están invocando. Pero lamentablemente Putin aún no ha dejado de luchar, todavía tiene dinero, tiene ejército, tiene aviones, tiene misiles y tiene drones. Por eso lo que están haciendo ahora los soldados ucranianos, deteniendo esta plaga oscura que viene de los pantanos, es simplemente una verdadera hazaña. En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania, y hoy comenzamos otra colecta más. Los soldados del batallón de tanques de la 31ª Brigada Mecanizada Independiente se pusieron en contacto conmigo. Han perdido su transporte recientemente y ahora lo necesitan mucho, por eso la colecta es para un vehículo. Los soldados grabaron un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Бійці танкового батальйону 31-ї бригади разом з глядачами каналу Бориса Тізенгаузена відкриваємо збір на авто для виконання логістичних завдань на лінії фронту. Дякуємо кожному і кожній. Разом до перемоги! Saben, estamos acostumbrados a que en las películas algunos héroes de Hollywood se vean con armaduras relucientes. Aquí están, los verdaderos héroes. Aquí está la sal de la tierra. Ellos son quienes sostienen a Ucrania. La brigada de tanques, personas de acero, guerreros de titanio. Ayudémosles
La colecta es pequeña, por eso creo que la cerraremos rápido entre nosotros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y si por casualidad están viendo en otro canal, siempre hay un código QR que también lleva a la colecta. Y a cada uno de ustedes, en cada episodio, les doy las gracias de corazón por ayudar a Ucrania, por ayudar a nuestros defensores. De mi parte y de parte de cientos de soldados, artilleros, tanquistas, infantería, operadores de drones, de todos ellos, les transmito palabras cálidas. Ustedes son una fuerza enorme, no lo olviden. Por cierto, hoy es una fecha muy interesante y sumamente desagradable para los rusos. En este día, el 15 de febrero de 1989, la URSS, sin haber alcanzado los objetivos establecidos, retiró sus tropas del territorio de Afganistán. Yo tenía entonces 8 años, no recuerdo mucho esos acontecimientos, pero entraron en Afganistán bajo el pretexto de cumplir con un deber internacional. ¿Cuál era ese deber y qué? De repente la enorme URSS resultó estar en deuda con Afganistán. Hasta ahora nadie lo sabe. Por cierto, no lo sabían. Y la mayoría de los que lucharon en Afganistán tampoco sabían qué era ese deber internacional. Al igual que en Ucrania, el plan inicial de una operación relámpago se convirtió en una guerra de 9 años, que luego sería llamada una trampa para la URSS, o para ser más precisos, una trampa para osos. Esta guerra devoró presupuestos gigantescos y se convirtió en uno de los factores de la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, los presupuestos y las pérdidas en la guerra de Afganistán no se comparan en absoluto con lo que ha gastado Putin en esta guerra. La Unión Soviética gastó en Afganistán durante 9 años 180.000 millones de dólares. Durante este periodo, según diversas estimaciones, murieron hasta 17.000 militares del contingente soviético. Y aquí hay que tener en cuenta que se trataba de la Unión Soviética. Eran 15 repúblicas. Así que de toda la Unión Soviética murieron 17.000 personas. Y por cierto, Ucrania también formaba parte de la Unión Soviética. Según los datos de 1991, la población de la Unión Soviética prácticamente alcanzaba los 300 millones de personas. Pero aún así, esto se convirtió posteriormente en uno de los factores de la disolución de la Unión Soviética. No el principal, pero sí uno de ellos. La guerra con Ucrania también debía convertirse un relámpago, un blitzkrieg, pero todo salió mal para Putin y ahora esta guerra consume mucho más que toda la guerra en Afganistán. En 9 años, Rusia ha perdido hasta 1,5 millones de muertos y heridos en Ucrania, y el presupuesto solo de este año, piensen bien, solo de Rusia, no de todo el bloque soviético, solo de este año de Rusia para esta guerra es comparable con todo el presupuesto de la Unión Soviética en la guerra de Afganistán. Para 2026 se han asignado 170.000 millones de dólares. Los rusos para esta guerra, solo imagina, ¿y cuánto tiempo estuvieron allí durante todo ese periodo? Se gastaron casi 600.000 millones. Bueno, en general, en 1989, las tropas abandonaron Afganistán bajo una incomprensión silenciosa. ¿Qué estaban haciendo allí de todas formas? Ninguna victoria, y eso fue lo más triste. Es decir, la historia de cómo cumplir con un deber internacional muy rápidamente, todos lo olvidaron. La Unión Soviética se desmoronó 2 años después de la retirada de las tropas, así como se desmoronará la Federación Rusa tras una guerra mucho más destructiva con Ucrania. Y otro momento interesante es cómo fue cambiando la actitud hacia los afganos, así llamaban a los que regresaban de Afganistán. Al principio respeto, heroización, luego... Eso sí lo recuerdo. Luego, en las películas, el sinónimo de afgano significa alguien con trastorno de estrés postraumático que va a hacer alguna locura. Es decir, hasta el olvido social, en realidad, pasará muy poco tiempo, y luego a quienes regresaron de Afganistán a menudo les dirán la frase «Nosotros no los enviamos allí». Creo que a los asesinos que regresen de esta guerra, de la guerra con Ucrania, les espera un destino mucho peor. No hay dinero, pero aguanten y nosotros no los enviamos allí. Eso es lo más suave que escucharán allá. Y para los propios rusos, el frío verano de 1953 les parecerá, creo, solo un juego de niños. Entonces, después de la muerte de Stalin, cientos de miles de criminales salieron en libertad por amnistía, y ahora regresarán cientos de miles de asesinos con TEPT, con habilidad para manejar armas.
y con odio cuando empiecen a reducirles los pagos con odio hacia este Estado. Pero no podrán descargar su odio contra Putin, lo descargarán sobre sus seres queridos, en el barrio, en su entorno, en los vecinos. Así que prepárate, Federación Rusa. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Resulta que nos falta muy poco para llegar al 500.000 de suscriptores. Se lo pueden imaginar en el canal principal. En las versiones en otros idiomas, claro, hay menos, pero aquí en el principal, 500.000. Todavía no puedo creer esa cifra. Estoy muy agradecido de que estén conmigo. Por eso llevo 3 años sin días libres, con solo un día de descanso al año haciendo estos episodios. Espero que, a juzgar por la cantidad de suscriptores, a ustedes también les gusten. Gracias a ustedes. Rusia está dispuesta a discutir con otros países la idea de introducir una administración externa en Ucrania bajo la égida de la ONU. Dios mío, qué generosidad. Gracias, Putin, gracias. Administración externa, eso es justo lo que estábamos esperando. Si los rusos hablan de los títeres de Occidente, como nos llaman, eso no significa que estemos esperando algún tipo de administración externa. Se los digo yo, como marioneta certificada de Occidente. En fin, esto lo declaró el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mikhail Galusin. Él dice que sí, eso es. Rusia está de acuerdo si la administración externa es por parte de la ONU. Y hace poco conté sobre Guterres, cómo le daba la mano a Putin, se inclinaba ante él en la cumbre de los BRICS. Esa es la administración, es decir, Moscú también está dispuesta a garantizar la ausencia de ataques el día de las elecciones en Ucrania, si Kiev decide celebrar elecciones. Dios mío, qué generosidad, de verdad. Los rusos insisten en considerar a todos tontos, excepto a ellos mismos. El objetivo es al menos lanzar este tema para que se discuta. De esto ya habló antes Putin. El objetivo principal, la tarea principal, es mostrarle al mundo que Ucrania como Estado soberano no existe. Como diciendo, ellos mismos no pueden manejarlo, se necesitan adultos de la ONU. En los recientes ejercicios de la OTAN, Ucrania demostró quiénes son los adultos aquí y quiénes no, cuando 10 militares de Ucrania lograron contener a un gran número de soldados de la OTAN con equipo militar. Así que aquí nosotros mismos mostraremos cómo se hacen las cosas en Odessa, a quien le interese. Vayan y gestionen a sus propios rusos. Dios mío, ¿por qué siempre se están metiendo? Unos les recomiendan esto, otros aquello, y también a aquellos. Mejor pongan orden en su propia casa, pongan orden en su propio pantano. Las carreteras, entiendo si Rusia fuera una ciudad jardín resplandeciente, las carreteras. La atención médica, los excelentes salarios, las pensiones, los magníficos apartamentos, el respeto pleno a los derechos humanos, todo perfecto, y ellos desde allá arriba. Si realmente tuvieran esos logros y le aconsejaran algo a alguien, lo entendería. Pero ustedes están sentados en ese pantano y ni siquiera croen ahí. Dios mío, Rusia simplemente está intentando legalizar la ocupación a través de esa frase bajo el pretexto de la ONU. Es una trampa el hecho de que Rusia sea miembro del Consejo de Seguridad. Rusia espera poder imponer sus condiciones, bloquear algo. Ahora sí, todos salieron corriendo. Y Moscú intenta, de manera muy torpe y burda, desplazar esa ventana de Overton para que luego un supuesto rechazo a la OTAN o el reconocimiento de los territorios ocupados parezcan un verdadero compromiso. Antes querían que hubiera control externo, pero, gracias a Dios, al menos se conformaron con el estatus de país no alineado y alguna otra cosa más. Sí, váyanse al diablo, por Dios, y la noticia que me llevó a una idea muy interesante sobre quién es realmente Putin. La noticia sobre los venenos de Putin. Ayer apareció información de que Navalny fue asesinado con una sustancia llamada epibatidina. Es un veneno de una rana ecuatoriana, la rana dendrobato. Esto fue confirmado por Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos, varios de ellos de manera independiente entre sí. Los laboratorios lograron detectar esta epibatidina. Es un veneno extremadamente tóxico que se extrae de la piel de una rana sudamericana, de esta rana dendrobato. En general, claro, es interesante desde el punto de vista de que cada maníaco tiene su propio estilo. Por alguna razón, Putin tiende a inclinarse por las sustancias tóxicas o los venenos. Recuerdo que Litvinenko fue envenenado con polonio, Yushchenko fue envenenado con dioxina y se intentó envenenar a los Skripal con Novichok. ¿Quién más tenemos?
Emilian Gebriev, un empresario búlgaro del sector armamentístico que suministraba armas a Ucrania, fue envenenado junto con su hijo, también con Novichok, pero sobrevivieron. Peter Bersilov, editor de Mediazona. Perdió repentinamente la vista, el habla y la orientación y fue trasladado a Alemania. Es decir, los médicos diagnosticaron una fuerte intoxicación tóxica. Baikov, Karamurza. En fin, aquí se pueden enumerar varias decenas más de nombres conocidos, o no tanto. En algunos casos simplemente no se encontró la causa porque los laboratorios no lo investigaron. Es interesante que el veneno se considere, ya saben, un arma de cobardes o de controladores obsesivos, maníacos del control. A Putin le gusta dar alguna orden y observar cómo una persona se apaga, ya sea estando a miles de kilómetros o justo al lado. Eso le da una especie de ilusión de poder divino. Yo di la orden y tú simplemente desapareciste. Uno pensaría, ¿para qué tanta complicación? Se podría haber eliminado de una manera mucho más sencilla. Pero la razón principal, me parece, radica en los propios complejos de Putin, es decir, una proyección del miedo, de la impotencia, del miedo, de la vejez, del miedo al deterioro. Putin tiene un miedo pánico a envejecer, a esa impotencia, se inyecta esos rellenos para parecer eternamente joven. Y precisamente ese miedo principal lo proyecta en sus enemigos. Miren a Yushchenko, a quien la dioxina convirtió en un anciano con el rostro desfigurado. Putin no solo quería matarlo, tal vez ni siquiera quería matarlo. Él quería quitarle esa imagen de tipo fuerte, quitarle su salud, y lo logró. Miren a Litvinenko, que fue envenenado, es decir, murió. Un joven oficial atlético se convirtió simplemente en un anciano calvo en una cama de hospital en un par de semanas. De hecho, creo que el objetivo de Putin era que Litvinenko muriera lentamente, que él se diera cuenta de quién lo había envenenado. Sus órganos fallaban, se le caía el cabello para que entendiera así una venganza espantosa. Porque creo que probablemente si hubieran querido, los servicios secretos podrían haberlo matado más rápido de alguna manera. Pero aquí la tarea era que Litvinenko, antes de morir, entendiera así, como diciendo, Putin, y así es como tratamos a los traidores. Putin mata de tal manera que disfruta del proceso. Es decir, él disfruta el proceso de convertir a un enemigo fuerte en, según su opinión, una nulidad indefensa. Es una forma de compensar su complejo de inferioridad. ¿Sabe? Como en esas películas fantásticas, en las películas así, le arrancan el alma a una persona, se marchita, pues de eso se trata. Es decir, además es una demostración, van a morir de forma dolorosa. Pero muchos dirán, ¿y qué hay de Nemtsov? ¿Y qué hay de Politkovskaya? Aquí los ejecutores fueron otros, es decir, en ambos casos hay una pista chechena. Sí, por ejemplo, en los envenenamientos están involucrados la Dirección Principal de Inteligencia, químicos, laboratorios, Novichok. La élite, por así decirlo, de los asesinos, aquí los métodos son lo más simples posible. Si los hilos llevan a Chechenia, la ejecución debe parecerse a una ejecución. Y también hay excepciones, por ejemplo, Prigozhin, cuando era necesario liquidar de la manera más espectacular posible, y además a varias personas, no solo estaba Prigozhin, también estaba Utkin, entonces hacen explotar todo un avión. Y esa explosión del avión, por cierto, es en primer lugar, para asustar a las élites. Como diciendo, todos ustedes viajan en jets privados, miren lo que puede pasar. Por eso, pero aún así, creo que Putin tiene cierta debilidad por las sustancias venenosas. Dado que él mismo teme volverse impotente, perder la vida, proyecta eso en sus oponentes, un ser patético, patético y miserable. Recuerden, en uno de los programas anteriores les conté cómo, después de la visita del presidente de la UE a Armenia y Azerbaiyán, en Rusia se pusieron muy nerviosos porque los estaban echando del Cáucaso Sur. Aquí tienen pruebas y confirmaciones. Shoigu salió de debajo del zócalo y empezó a amenazar no a cualquiera, sino a Estados Unidos. Criticó el acuerdo entre Washington y Ereván. Se trata de un acuerdo sobre inversiones por valor de $9,000 millones para la construcción de una central nuclear estadounidense en Armenia. Y esta central nuclear en el futuro debería reemplazar la central de Metsamor, que suministra alrededor del 40% de la electricidad en Armenia. Y ahora esta central está controlada por Moscú, es decir, Armenia depende seriamente de Rusia también en cuanto al gas.
Y el Kremlin, por supuesto, no quiere perder esta palanca de presión, no quiere que los expulsen ni que su base militar sea desmantelada allí en Armenia. Y salió Shoigu y dijo, en caso de que se construyan pequeños reactores con tecnología estadounidense en Armenia, a nosotros, y Armenia tendrá que, él también decidió hablar en nombre de Armenia, tendrá que tener en cuenta a la fuerza estos nuevos riesgos en el ámbito de la seguridad nuclear. Esto está justo al lado, se llevarán a cabo experimentos estadounidenses, bla, 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 esto debe considerarse como una amenaza, declaró Shoigu. ¿Quién les está preguntando a ustedes? Ahora, ¿quién? Y las amenazas no son solo amenazas, sino ataques concretos. También le toca a Azerbaiyán. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró en la conferencia de Múnich que Rusia atacó deliberadamente 3 veces la embajada azerbaiyana en Kiev. Lo calificó de ataques premeditados. Y además Rusia ataca instalaciones energéticas que pertenecen a empresas azerbaiyanas. Es decir, también dijo sobre esto, cita, y después del primer ataque pudimos asumir que fue un accidente. ¿Y ahora qué pasa después? Proporcionamos a nuestros colegas rusos todas las coordenadas de las misiones diplomáticas de Azerbaiyán, incluido el departamento consular, nuestros centros culturales y embajadas. A pesar de todo esto, se produjeron 2 ataques más. Así que fue un ataque deliberado contra la misión diplomática de Azerbaiyán. ¿Acaso alguien dudaba de eso? ¿Quién dudaba de eso? Rusia declaró que todas estas afirmaciones corresponden a la realidad, pero ¿qué más podían decir? Eso es todo lo que hay que saber sobre Putin. Un matón vulgar. De otra manera simplemente no puede actuar. Subyugar, humillar, intimidar, al menos intentarlo. Pero Ucrania logró que ya no todos en este mundo teman esas amenazas. Y para Putin eso es otro motivo más para odiar a Ucrania. Por el hecho de que Ucrania lo mostró así, Ucrania se convirtió en ese espejo en el que se reflejó ese rostro repugnante, cobarde, vengativo, una rata de papel algo tonta, que ante cualquier cosa salta de inmediato a su búnker y enseguida usa la línea especial. Hola, traigan maletas adicionales. Eso es lo que realmente es Putin. Y terminaremos con una buena noticia como esta. La primera ministra de Dinamarca, la señora Frederiksen, declaró que es necesario permitir ataques en el interior de Rusia, porque en Rusia solo entienden la fuerza. Bueno, por supuesto. Por supuesto, claro. ¿Qué más puede entender Putin? ¿No? ¿Alguna clase de bondad? Todo lo que no sea fuerza, Putin lo considera debilidad. Absolutamente todo. Cita de la señora Frederiksen. Nuestro problema en Ucrania radica en que todavía existen líneas rojas en el uso de armamento occidental. No podemos ganar la guerra si tenemos las manos atadas. Es necesario permitir ataques en el interior del territorio ruso. Llevamos varios años discutiendo esto, dijo ella. Correcto. No hace falta discutirlo, pero también deberían cerrar los estrechos daneses para la flota fantasma rusa, o al menos inspeccionar minuciosamente los petroleros rusos allí. Eso sí que sería genial. Correcto, no hay que hablar. Remátenlo. Aquí ya saben, esto es una porquería. Putin, que ya hay que tumbarlo y rematarlo entre todos a patadas. Aunque no sea según las reglas o no sea justo, pero esa basura es exactamente lo que se merece. Bueno, cuídense ustedes. Cuida a tus seres queridos, no olvides suscribirte a este canal y les pido mucho, ayudemos a nuestros soldados. El enlace para donar está en la descripción de este video. Nuestra ayuda les es sumamente necesaria ahora. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.